Trece años que pasan rapidísimo. Todo lo que cambia en 13 años, cambian las ciudades, las vías públicas, cambia la forma de educación en el país, cambian nuestros hijos. En 13 años se convierten desde ser un pequeñito bebé al cuidado de sus papás al 100% a pasar a ser un preadolescente que empieza con sus propias ideas. Y de ahí empiezan los problemas con los papás porque esas hormonas no los dejan en paz y empieza el choque entre el preadolescente y el adulto que trata de forjarle una vida llena de valores y de amor y sobre todo de rectitud. 13 años en los que cambia tantas cosas, pero también en 13 años puede calar un dolor más hondo en el corazón. 13 años con un huequito en el alma, 13 años extrañando una sonrisa, una caricia, un olor, 13 años de no poder estrechar ese cuerpecito y abrazarlo, 13 años durmiendo todas las noches con la intranquilidad de no saber qué sucedió, durmiendo con el coraje de que no se haga justicia en este país. Se cumplen 13 años del desastroso episodio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Son 13 años de impunidad, 13 años de silencio, 13 años de indiferencia. Los deudos de los pequeñitos de la guardería ABC retomaron sus protestas en las calles de Hermosillo y Cajeme para exigir un castigo judicial a los dueños de la estancia infantil, para que se les repare el daño, para que se les dé un calor humano, para que se les reconozca su dolor y haya empatía de la sociedad y de las autoridades para todas esas madres que ya no viven igual. Cuando un hijo se va, tu corazón ya no es el mismo. Cuando un hijo se va al cielo, puede seguir siendo la mejor mamá del mundo para sus hermanos, pero siempre vas a tener ese huequito que te falta uno. 13 años de que no les han dado la cara a todas esas familias. Las leyendas ABC nunca más, las leyendas de no tendremos silencio, queremos justicia, justicia ABC, se respiran por cada rincón del estado de Sonora. En Hermosillo retumban las voces que se suman a las familias que perdieron a los pequeñitos en la guardería ABC, 49 pequeñitos que tenían toda una vida por delante, que tenían toda la ilusión y las ganas de llegar a casa a comerse una sopita con mamá. 13 años de que nadie los ha vuelto a mencionar, 13 años y siguen exigiendo justicia y nada más. No se les da la cara. Qué vergüenza, Felipe Calderón y Margarita Zavala, qué vergüenza que hoy por hoy vivan tan despreocupados, qué poco valor, qué poca honradez, qué poca empatía. No puede ser posible que hoy por hoy anden en campaña promoviendo a su partido, sobre todo queriendo que la gente les otorgue un voto de confianza cuando ya lo tuvieron y convirtieron a este país en un país lleno de personas con miedo, aterradas, en un país con muchas familias esperando el regreso de uno de sus integrantes que ya no va a llegar porque salió a trabajar y no llegó a su destino, o miles y miles de madres que esperan a sus hijos que nunca regresaron de la escuela, del trabajo, de ir a la tienda, y 49 familias sin poder abrazar a su pequeñito y verlo crecer como es la manera natural de la vida. Felipe Calderón y Margarita Zavala nos demostraron el poder que tiene el gobierno para callar a la gente, para dar carpetazo, dar la vuelta y seguir su vida como si nada. Es muy, muy desgastante vivir en una sociedad en donde no les interesa el dolor de los demás y sobre todo tener representantes de la calidad de Margarita Zavala, quien fue la principal protegida en el caso de la guardería ABC, ya que su prima era la responsable de dicho establecimiento y simplemente Felipe Calderón, siendo presidente de México en el 2009, que sucedió
la lamentable tragedia de la guardería donde fallecieron 49 pequeñitos, él les dijo: guarden todo porque no quiero que Margarita y su familia se vean involucrados, y simplemente le valió un comino. La vida de las familias de esos pequeñitos, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, reveló que en el 2009 el entonces presidente Felipe Calderón, por conducto de quien fuera su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, sí, Gómez Montt, lo presionó para que modificara su proyecto sobre lo ocurrido en la guardería ABC, en donde perecieron 49 niños en un incendio en el estado de Sonora. Así se le calla la boca a los funcionarios porque el presidente de la República, Felipe Calderón, no quería que su esposa se viera involucrada al presentar su libro de 10 años de derechos, autobiografía jurisprudencial en la Escuela Federal de Formación Judicial. El ministro Arturo Saldívar señaló que Gómez Montt lo visitó en su oficina para presionarlo, exigirle y decirle que venía de arriba la orden directamente de Felipe Calderón de no señalar absolutamente nada la responsabilidad de los funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social y familiares de la señora Margarita Zavala. Incluso reveló que dentro de ese encuentro se subió de tono, empezaron los gritos, empezaron las amenazas, empezó cuanta cosa, y él le dijo a su secretaria que guardara el proyecto en un cajón con llave, y si le llegara a pasar algo, ella sacaría esos documentos y los llevaría a los medios de comunicación. De ese tamaño estuvo la visita de Gómez Montt al ministro Saldívar. Era la tensión que yo no podía si sabía llegar a la corte o no, si tenía que llegar a la corte o no, porque qué repercusiones tendría el proyecto de Saldívar ante Felipe Calderón y Margarita Zavala. Me contaron los papás y las mamás que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, en Estados Unidos, donde había un hospital esperándolos para poder curar a todos los niñitos accidentados, los que estaban en el hospital atendiéndose por quemaduras, porque no querían que se hiciera más grande el escándalo, afirmó Saldívar. De ese tamaño el cinismo de Felipe Calderón y Margarita Zavala. Y es que yo no sé cuándo se van a dar cuenta de que esa gente no vale la pena. Esa gente es la que contamina al país, la que nos mancha, la que nos ensucia. ¿Cómo puede ser posible que se cumplan 13 años del incidente donde fallecieron 49 niños en una guardería, en esa estancia donde las mamás depositan la confianza de dejar su tesoro más preciado para irse a trabajar, y se les valga un comino, se les haga tan fácil darle carpetazo y voltear hacia otro lado? La guardería no contaba con salidas de emergencia, no contaba con ventanas, ni siquiera las puertas abrían. Por eso las puertas abrían hacia adentro. No podían salir los pequeñitos, estaban atorados, y se logró rescatar a algunos. Fue porque un ciudadano estrelló su auto contra la barda. Por eso, porque las puertas no salían. ¿Dónde estaban las autoridades del gobierno de Sonora a cargo de Guillermo Padres? Revisando Protección Civil. Cada que pones una guardería, una escuela, un instituto, te revisan que tengas absolutamente todo en regla: ventanas, puertas de emergencia, puntos de reunión, cursos de primeros auxilios para tu personal, de cómo actuar en caso de un incidente. ¿Dónde están las autoridades que se hicieron de la vista gorda y permitieron que una vil bodega, se convirtiera en una guardería auspiciada por el Instituto Mexicano del Seguro Social? Explíquenme, por favor, porque no lo entiendo. Y me da un coraje, porque estamos hablando de las vidas de 49 pequeñitos, que les ha valido un comino porque el PAN sigue dándoles oportunidad y cabida a Felipe Calderón y a Margarita Zavala. ¿Por qué no se les ha juzgado por su gran responsabilidad? El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, pidió perdón este domingo a las víctimas al cumplirse 13 años del incendio en la guardería ABC, en el que fallecieron 49 pequeñitos y más de 100 resultaron heridos. Imagínense la vida después de esos 100 pequeñitos que sobrevivieron, todo lo que han tenido que pasar, y a nadie le importa y nadie los voltea a ver.
Durazo convocó a los deudos y sobrevivientes para una reunión en la que ofrecerá una disculpa pública por parte del gobierno estatal, además de una agenda para buscar justicia en el caso de la guardería ABC. Me dirán que una disculpa no sirve de nada, pero ¿saben qué? Cuando estás en una situación tan vulnerable, tan dolorosa y estás tan lastimada, porque nadie te hace caso, porque en 13 años ha sido la burla, que te den un abrazo y te escuchen, sirve de muchísimo, porque está demostrando que al menos hay alguien que te escucha y que te está dando un poquito de atención. Porque, como bien dice el abogado que representa a los padres, Miguel Nava Alvarado, todos los gobiernos anteriores del PRI y del PAN solamente han defendido a los responsables y le han dado la espalda a las víctimas, advirtió el abogado. Están cansados de gritar y de buscar justicia. ¿Dónde están los mexicanos para unirse a toda esta red de apoyo para los deudos de la guardería ABC? ¿Por qué nos importa un carajo? ¿Por qué nos centramos nada más en nuestro día a día? Vamos a ver por los demás. Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, no se olviden de ese nombre, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de la ex primera dama Margarita Zavala. Era una de las dueñas del lugar, ya que la guardería estaba subrogada a la sociedad civil privada que ella dirigía. Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, ¿por qué no está rindiendo cuentas ante la justicia? ¿Por qué en el 2009 se le protegió y se desapareció absolutamente todo lo que indiciara su culpa? Y cuando alguien tiene un instituto, una guardería, un colegio, una escuela, llámese como se llame, el responsable es el dueño. ¿Dónde está la señora Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo? Uno de los episodios que marcó el sexenio de Felipe Calderón, sin duda, es la guardería ABC. Y ellos, los panistas, el día de hoy, se atreven a levantar la mano, se atreven a pedir un voto de confianza, se atreven a juzgar y justificar todo lo que hizo el sexenio de Vicente Fox y de Felipe Calderón y vendernos la idea de que ellos son los que saben gobernar. Por Dios, ¿dónde estabas, Felipe Calderón, si te sientes tan empático? ¿Dónde estabas en el 2009? Porque en Sonora no estuviste, ni Margarita Zavala tampoco, y todavía tienes el descaro de andar en campaña, de andar promoviendo el voto en todos lados, de largarte a Mónaco, a la Fórmula 1. Se confirmó que el incendio y el fallecimiento de los menores fue causa de una negligencia en el manejo de la estancia. Está confirmado, la familiar de Zavala quedó exonerada de todo cargo desde el 2009, cuando la autoridad estaba en manos de Felipe Calderón. ¿Vamos a seguir callándonos o vamos a levantar la voz de verdad? Ya basta, mexicano. Si tienes hijos, si tienes una madre o una abuela y sabes lo que duele un hijo, tengan tantita dignidad y levanten la voz por todas esas víctimas que no pueden. Todas esas madres que ya se les cansó el alma de llorarle a sus hijos 13 años y que nadie las voltea a ver. ¿Saben qué? Qué descarados Felipe Calderón y Margarita Zavala, pero más descarados aún el Partido Acción Nacional, que les da cabida a esos dos personajes responsables de tal calaña, que los tengan en sus filas y que nos los vendan como gente respetable. Parientes de Gómez del Campo hay muchos en el poder legislativo de este país, Mariana, por ejemplo, y todavía tienen el descaro de pretender cambiar a nuestro país y de vendernos la idea de que ellos son los salvadores de México. ¿Dónde estabas, Felipe Calderón, en el 2009? ¿Dónde estabas, Margarita Zavala? Escondiendo a tu prima, obviamente. ¿Dónde está la dueña de la guardería ABC? Que venga y nos rinda cuentas. Que venga ya a rendirnos cuentas, porque ya no nos vamos a quedar callados. La guardería ABC va a tener justicia por primera vez, porque los mexicanos la vamos a exigir, porque ya basta de permitir que hasta a nuestros niños se les pisotee.